epistemología del terror. Adelante, por favor, doctora Ana María. Gracias. Bueno, les agradezco muchísimo su presencia acá. Yo sé que es tarde, que hace frío. Agradezco también el hecho de que el chofer del camión de la FES Acatlán haya aceptado quedarse un rato más. ¿Es así? ¿Sí o no? ¿Se fue? Mandamos a unos a que le quieran esperar. Ojalá, ¿verdad? Bueno, me da muchísimo gusto tenerlos acá, estar acompañada por mis colegas y amigos a los que quiero tanto, etc. Entonces, disfrutemos de este momento en el que estamos compartiendo una actividad inusual, ¿no? Como es hacer filosofía juntos, ¿no? Entonces, yo quiero dedicar mi ponencia a la memoria de Adolfo Sánchez Vázquez, ese apasionado por la verdad y la justicia, que fue mi maestro. Voy a empezar citando un discurso. Si hemos caminado y hemos llegado así, en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. Se lo cito. Afirmaba Javier Sicilia en el Zócalo de la Ciudad de México el 8 de agosto de este año. Recordemos que el título de mi ponencia es Palabra y Violencia, sobre una epistemología del terror. En efecto, las correlaciones entre una empresa de destrucción y el espacio de las palabras no son fáciles ni evidentes. Hay una exclusión recíproca entre palabra y violencia. Y sin embargo, al mismo tiempo, el compromiso ético de hablar, de dar testimonio, de nombrar contra el silencio, es un punto de partida. Porque en materia de violencia, callar es mortífero. Pero asimismo, hablar no es inocente. Y convocar la violencia al espacio de lo hablable es peligroso. Por una parte, en virtud de la dimensión colonizadora de la teoría, de ese lado por el que ella, la teoría, crea la ilusión de que ya sabemos de lo que se trata y que se manifiesta en la tentación del amontonamiento estadístico de la cifra de los asesinados, los desaparecidos, los desollados, los colgados, los descuartizados, sin nombres y sin rostro. De ese lado por el que quedamos atrapados en la exposición del número de los desempleados, los expulsados, los desechados y los amenazados, de las fábricas de pobres, de las guerras contra los pobres y entre los pobres, de los cielos privados y los vastos infiernos al asedio, del desmantelamiento de las leyes y la invasión de los fuera de la ley, de esa demolición masiva de los lazos sociales que atraviesa hoy todas las construcciones colectivas, desde la nación hasta la palabra, y que apunta a instituir el pánico mutuo en el único vínculo colectivo de sobrevivencia disponible. Llegados ahí, vemos alzarse el otro lado peligroso del discurso en torno a la violencia. Esto es, la captura de las palabras por el sadismo del texto. Como otra de las formas que asume el colapso teórico, esa captura acecha siempre en el surco angosto que media entre el horror y el acto de pensamiento. Y al mismo tiempo, sin embargo, es justamente dentro de esa grieta donde ha de construirse el conocimiento, donde éste ha de arriesgarse y ser capaz de crear un intervalo entre el horror y su reflexión. Voy a volver a citar. El silencio es el lugar donde se recoge y brota la palabra verdadera. Es la hondura profunda del sentido. Es esa tierra interior y común
que nadie tiene en propiedad y de la que puede nacer la palabra que nos permita decir el nombre de nuestra casa. Continuaba el poeta en ese discurso. Y sí, porque es precisamente en ese hueco donde el pensamiento ha de construir el poder de simbolizar el patrimonio mortífero que está testimoniando y heredando, de elaborarlo para hacerlo significable y por ende transmisible, de quebrar la invisibilidad que produce el recuento macabro de las cifras, de interrumpir la negación, el olvido y la venganza que destila la captura sádica del discurso, de nombrar y sancionar la violencia y el crimen, inscribiendo una memoria y construyendo una historia. Si no hacemos esto, solamente podremos heredar una casa llena de desamparo, de temor, de indolencia, de cinismo, de brutalidad y engaño, donde reinen los señores de la muerte, la complacencia y la complicidad con el crimen, concluyó Javier aquel día. Los que venimos de alguna experiencia de terror de Estado, sabemos que las violencias masivas producen catástrofes sociales y que éstas incluyen lo epistémico. El Estado moderno, como Estado de Derecho, tiene el monopolio de la violencia y el terror legítimos. Y si bien él constituye a sí mismo, como Estado democrático, un ámbito de inscripción de las luchas, las resistencias, las conquistas y la presencia populares, no es menos cierto que las correlaciones cambiantes de las fuerzas sociales que el Estado condensa material e idealmente se registran en un sistema de aparatos y de leyes que articula internamente con la violencia. La ley conforma el orden represivo y la organización de la violencia ejercida por el Estado. Instituye los espacios de aplicación y los objetos de la violencia. Estructura las condiciones de funcionamiento de la represión. Designa sus modalidades y encuadra sus dispositivos. Lejos de la escisión-oposición entre ley y violencia, la ley constituye el código de la violencia pública organizada. De ahí que la cuestión de los límites o las garantías que el Estado, como Estado de Derecho, pone contra su propia violencia, sea siempre una cuestión abierta, que se juega en el campo de la correlación de fuerzas sociales, de la presencia organizada y el poder efectivo de los grupos subalternos en la trama estatal, en cuanto el Estado tiene el monopolio de la violencia física y legal, en orden a la administración de la muerte y la vulneración de los cuerpos individuales y sociales. Esto tanto en los términos materiales inmediatos de la represión como en el de los no menos materiales por mediatos de la gestión de la economía, de la urdimbre social y la cultura, por cuenta propia y a cuenta de los sujetos sometidos a su ley. Cuando la violencia estatal, en el complejo sentido apuntado, es ejercida contra una parte de la sociedad civil y tiene por objeto empírico, demostrable, la eliminación de una categoría o grupo de sus ciudadanos, en las formas múltiples y diversas que admite el concepto de eliminación, actúa según el método del genocidio. Esa es una definición de Naciones Unidas. Pero la máquina de muerte que administra el Estado no tiene solo un alcance parcial. No se limita al exterminio o mutilación de uno o algunos grupos. La violencia de esa acción mortífera, cualquiera sean sus formas, sus objetos específicos, los dispositivos y los aparatos de su ejercicio y su manipulación, entraña invariablemente el borramiento del asesinato, es decir, la violencia de la denegación, que constituye siempre un momento interno del ejercicio del poder dominante, en que se articulan la ley, el terror y la legitimación de la violencia. Esta es la catástrofe epistémica, del orden del saber, que apareja con el terror como política de Estado,
y confiere a este su alcance masivo, no sobre uno o algunos grupos, sino sobre todos. Lo que está en juego aquí no es solo el exterminio de determinados sectores, sino, en lo esencial, la invisibilización del crimen, su expulsión del campo de la memoria de los sobrevivientes. Para estos, y por medio de ellos para el conjunto que forman con las generaciones que los preceden y le siguen, esa violencia pone en suspenso lo simbólico. Agujerea como sin sentido y corporiza en el sin lugar. Alcanza para destruirlas a la memoria y al territorio de lo social.